cuando te sientes volando en el interior del Amazonas, que estás arriba de esa montaña, por lo menos yo lo digo por mí, yo veía que ese espacio era mío solo. Un niño con un gran sueño, hacer de la selva de Amazonas su pista de aterrizaje. Un visionario, un empresario que mancomunando esfuerzos contribuyó a la integración de comunidades recónditas con la capital del estado. Un aviador que surcó sin descanso los cielos amazonenses y enalteció la labor de los pilotos. Hoy con ustedes, cumpliendo varias décadas dedicado a la industria aeronáutica, el capitán Carlos Rivas. Bienvenidos a una entrega más de GPS. El día de hoy me encuentro con uno de los personajes que más ha contribuido por representar uno de los más importantes medios de transporte acá en el estado de Amazonas. Él es el capitán Carlos Rivas. Bienvenido, capitán. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, un saludo. Siento muy bien y gracias por esta entrevista que me hace. Gracias a usted por aceptar. Capitán, me gustaría hablar un poco de su trayectoria en la aviación civil, en la cual usted es empresario, y un poco de sus inicios en la aviación. Ok, mire, yo me inicié como piloto, ingresé al Instituto Aeronáutico Govesa en Caracas en el año 1977 y egresé de ella el mismo año 97, en diciembre, el 28 de diciembre, egresé ya graduado como piloto comercial. En primer instante, yo no iba a venir a volar a Puerto Ayacucho, sino iba a volar en la línea aeroportuaria venezolana, que estaban llegando los aviones DC-9 y los Tuinotes. Yo hice todas las evaluaciones para entrar en aeroportuario, pero después que había hecho todos los cursos del avión que iba a volar, me pegó mucho mi pueblo. Claro, me extrañaba. Me deseché de volar en aeroportuario y me vine a volar a mi pueblo. Bueno, cuando vine, aquí habían dos empresas de aviones. La pionera, que era la línea Aguaiza, y la otra era Avisur, que era del profesor Nelson Silva, el popular Cañón, y la otra era del mayor Adil Seguía. Después de cierto tiempo, porque en esa época volar en Amazonas era bastante riesgoso, porque no había radioayudas, había que volar conociendo la zona, y eso me llevó un tiempo como de 4 meses. Yo llegué en verano, pero cuando llegó el invierno, que es la parte más difícil de volar en Amazonas, porque tienes que conocer el terreno, donde tienes ubicados los cerros, cómo puedes volar, lo mínimo, la mayor altura y la mínima altura, y después grabate en tu cerebro los puntos donde están los obstáculos más altos, ¿okay? Y muy importante en esa época era los ríos y hacia dónde corrían, si es hacia el sur o es hacia el norte, o si vienen del este hacia el sur y del oeste hacia el este. Pues acuérdate que hay ríos colombianos que caen en el Orinoco. Esas eran nuestras guías. Y después también los cerros, ubícate en los cerros estratégicos como punto de referencia en esa época. Bueno, eso tuve que aprendérmelo. Primero uno hace un mapa tuyo y donde tú pones todos los puntos de referencia que te dan en ese entonces los pilotos más viejos que uno, pues. Y después vienen los instructores, que eran los pilotos más viejos, pues, los que estaban aquí, y te enseñan a volar mal tiempo, con condiciones meteorológicas adversas. Y eso lleva un tiempo. Y a mí me llevó 4 meses adaptarme. Después fue que me soltaron a volar solo. Y siempre pendiente del piloto nuevo. En esa época, el piloto más chavito era yo. Los demás eran pilotos viejos. Ustedes siempre estaban pendientes de él. ¿Y este proceso de adaptación se les hizo difícil? No, es como cuando tú quieres una carrera, te gusta,
Así somos los pilotos. Hay pilotos que vuelan por hobby. Ujú. Otros lo hacen por necesidad. Y otros lo hacen porque les gusta, es pasión. Yo me incluyo en eso de mi pasión porque siempre desde pequeño me gustó volar. Yo me gradué de bachiller en Valera, en el estado de Trujillo, que el año como en el 73, por allá, 72. Y fui a estudiar a la universidad, pero yo sabía que no me gustaba. Quería ser piloto. En mi familia, nadie le gustaba ser piloto. O sea, no hay nadie. Y hasta los momentos hay uno solo, un sobrino mío que siguió los pasos míos, pero abandonó. Pero en mi familia el único piloto que voló fui yo, porque no le gustaba por el riesgo que había. Claro. Y eso lo hacía yo en pasión. Y todavía estoy ya retirado, pero me encanta. Y si tuviera otra oportunidad, lo vuelvo a hacer. Eso quería saber, ¿qué era lo que le había motivado a ingresar en el mundo aeronáutico? Porque como me dices, no tenía, por ejemplo, esa influencia de un papá o de algún tío que usted creciera viendo esa imagen. No. Siempre me gustó, y después también que mi papá, en la época de que aquí en Ayacucho, la única vía de penetración hacia acá era por el agua o por avión, porque no teníamos carretera. Uh-huh. Y esas eran las dos vías de penetración. Y mi papá era un comerciante muy conocido aquí en Ayacucho y fletaba los aviones cargueros desde Maiquetía para acá para traer las legumbres, frutas, todo eso. Él empezó a traerlo en aviones cargueros. Me imagino que eso me ayudó también a que me gustaba. Y sí, yo desde pequeño, mis juguetes eran aviones. No tenía más nada si no eran aviones. Como quien dice, ya lo llevaba en la sangre. Sí. Es inevitable. Sí. Entrándonos ya en lo que es su empresa como tal, ¿qué lo llevó o qué lo incentivó a fundar la cooperativa Guayumi? Esa compañía sale a raíz de un accidente muy famoso aquí en Ayacucho. No sé si tú conoces el caso de la doctora Raiza. Sí. Bueno, yo volaba en Avisur. En ese entonces, ese accidente ocurrió por los lados de San Carlos de Río Negro. Y, como digo, el único piloto que andaba por ahí con ese otro avión, donde iba Rómulo Ordóñez, que lo conocíamos por el cigarrón, era yo. El último que habló con él fui yo. Pero a raíz de ese accidente, que vimos cómo trataban a los pilotos, las compañías, éramos muy maltratados, ¿ves? Y la gran suerte de nosotros, no voy a hablar de mí, sino todo ese grupo de pilotos que volábamos en ese entonces, conseguimos un señor gobernador que nos metió la mano en vista de ese accidente, el doctor Sánchez Contreras. Él, viendo eso, nos llamó una vez y habló con nosotros. Nos dijo: mira, muchachos, pero ustedes sí son maltratados en su punto de trabajo, y los que volamos somos nosotros, los que producimos somos los pilotos, junto con el personal técnico de tierra, porque si no hay mecánico y no hay piloto, el avión no vuela. No sale. ¿Ves? Entonces, en base a eso, el gobernador, yo los voy a ayudar a ustedes a conseguir un crédito del Corpo Industria para fundar una cooperativa. Bueno, quedamos esperando, y como al menos llamó. Dice: muchachos, hay un crédito. Conseguí un crédito para ayudarlos a ustedes. Ahí es donde sale la cooperativa. Esa cooperativa nosotros la formamos 9 pilotos. Volamos mucho con los salesianos, con los militares, con el gobierno de entonces, y teníamos buena amistad con todo el mundo. Entonces el padre Bortoli nos consiguió ese nombre de Guayumi. Guayumi, como dicen los indígenas Yanomami, vivir de la selva.
y no de Guayume adentrarnos más al monte. Bueno, ahí sale ese célebre nombre de Guayume. Y hasta los momentos todavía sigue ahí. Se mantiene. Se mantiene y es un nombre que yo me imagino que es reconocido, Sí, claro. de tantos turistas que hemos cargado. Y aquí en Amazonas. ¿Ve? ¿Y cuáles podría decir usted que son los mayores desafíos que usted enfrentó al inicio de su cooperativa? Bueno, primero la competencia, que estábamos metiendo en un mercado donde había 2 empresas privadas. Pero bueno, teníamos un arma, que éramos pilotos. Claro. No éramos administradores, pero éramos pilotos y estaban los mecánicos. Y en base a eso logramos volar unos 2, 3 años, 4 creo. Después nos cayó el Viernes Negro cuando el presidente Luis Herrera Campín. Y ahí hubo una recesión. Estuvimos a punto de claudicar. Principalmente mi persona fue la que siguió apoyando para que la compañía se mantuviera. Y la logramos sacar a flote. Y volvimos a comenzar con más fuerza. Y gracias a eso la tuvimos casi como 30 años volando con Guayume. Claro. ¿Y actualmente quiénes la componen? Mira, lamentándolo mucho, la mayoría de los pilotos, unos se fueron, otros tuvieron accidentes catastróficos y otros se retiraron y ya están muertos, muerte natural. De esa camada de pilotos de Guayume, lo único que queda soy yo. Al frente. Al frente. Muy bueno. ¿Y alguna anécdota memorable que usted pueda compartir? Bueno, anécdota de algún personaje que cargué. Bueno, yo creo que el personaje más famoso que yo cargué aquí fue, no digo mi paisano, pero mi coterráneo, porque venezolano, fue al cantante y compositor Simón Díaz. Ganaron más. ¿Ves? ¿En tierras ayacuchenses? Sí, yo volé con él, tuve esa dicha de volar con él. Pero bueno, no, y después otro personaje, pero a este tiempo se me escapan los nombres. Tengo muchas anécdotas, buenas, malas. Claro, ¿Ves? como todo. Sí, porque la otra anécdota fue que cuando la toma allá en Caragua, ahí sacamos los primeros aviones que entraron ahí a Caragua, fue Guayume, a traernos los heridos militares. Oh. Entramos porque primero le dimos apoyo a la Guardia Nacional, que su puesto allá había poco personal, y entramos con 7 efectivos militares y nos trajimos los heridos más graves que estaban. Todo eso era ese Guayume. Eso lo hicimos nosotros, por eso te digo, hay muchas anécdotas, porque volar de noche, que era otra de las cosas más arriesgadas. Y hay muchos, los pilotos volábamos, los más viejos, volábamos de noche aquí sin ninguna radioayuda, por lo que tú conocías. Volábamos era con una simple brújula, porque no teníamos radioayuda, cuando eso no existía GPS. Y si algo fallaba, Bueno, gracias a Dios, cuando volábamos de noche, es el mantenimiento que se hacía en las aeronaves. Nos daban seguridad y confiamos mucho en el personal técnico, claro. pero demasiado. ¿Y volaban a altas horas de la noche? No, bueno, yo volaba hasta de madrugada que llegaba aquí, o salíamos a buscar algún paciente al interior del Amazonas, y eran tarde, 12, 1 de la noche. Y salían a volar. Salíamos a volar y lo único que le pedíamos a donde íbamos era que nos prendieran 2 michurrios en cada cabecera, donde empezaba y donde terminaba. Lo demás lo hacíamos nosotros. ¡Uy, Dios mío! ¿Y cuáles fueron las rutas o son las rutas más frecuentes? Bueno, la ruta más frecuente es nuestra. Nosotros íbamos todos los días a Tabapo y a Manapiá. Esas eran 2 rutas que eran todos los días. Salían 4 vuelos.
2 de la compañía de Aguaiza y 2 de la compañía de Guayú. Esos eran todos los días. Después íbamos a Maroa, que íbamos 3 veces a la semana. E íbamos a San Carlos de Río Negro 2 veces a la semana. Eso era cotidiano. Allá va a pasar y a traer pasajes. Y a la Esmeralda sí íbamos, nosotros implementamos esa ruta para allá. Íbamos 1 vez a la semana los días viernes. Los otros vuelos que iban a las comunidades eran vuelos charter que íbamos a las comunidades o a evacuar pacientes, ¿no? Ujú. A evacuar pacientes por sanidad. Y los llevamos y los traíamos. ¿Ves? Y también con los militares, nosotros éramos los que evacuábamos, hacíamos los relevos, porque muy pocos los aviones antes venían, ahora ya, gracias a Dios, están más consecuentes. Pero antiguamente nosotros llevábamos a los relevos, los traíamos. Y a todos los sitios donde había puestos, porque cuando ese entonces lo que habían, todos los puestos eran de la Guardia Nacional. Y ustedes eran el medio de... Nosotros éramos el medio de nosotros sacarlos y meterlos, nosotros llevábamos allá. Después fue que fueron cambiando las cosas porque la gobernación tenía 2 aeroambulancias y en ese entonces prestaron mucho apoyo. El gobernador actualmente, he oído, creo que va a poner una. Sería fabuloso. Claro. Es necesario. Sí, es necesario. Y ojalá que se le dé al gobernador. Esperemos que sí. ¿Ve? Y respecto al servicio de aerotaxi, ¿cómo ha visto usted que ha evolucionado la demanda? Acuérdate que Venezuela es otra. Claro. Los costos se han elevado, lamentándolo mucho. En la aviación todo se maneja en dólares, no en bolívares. El combustible, un litro de combustible ahorita te cuesta $3.5 echarlo. Entonces los vuelos son muy costosos. Es imposible que la gente te vaya a pagar $100 o $200 por un puesto. Entonces yo entiendo. Se ha mermado bastante la... No, ahorita no hay aerotaxi. Los que están volando, cuando ellos van a hacer sus relevos y eso, son los aviones de Grupo 9, o de la Guardia, o del Ejército, o de la Armada, cuando a ellos les toca hacer los relevos y llevar comida a los puestos. No hay otra cosa. Hay un avioncito que es de Caracas que está haciendo la penetración de personal médico y medicina. Pero ese avión solamente vuela al Alto Orinoco, en la frontera con Brasil. Ojalá que se siga manteniendo. Esperemos que sí. Y que desde su punto de vista, ¿cómo siente usted que ha contribuido Guayumi en el desarrollo de las comunidades? Bueno, mira, cuando había que nosotros volábamos, sí contribuyó mucho, porque nosotros éramos los enlaces desde un punto a otro punto. Vale. Y había esa penetración de los aviones hacia eso. Es un avance que teníamos, lo habíamos logrado, porque antiguamente nosotros los aviones eran pocos. En mi época de adolescente, y eso uno había que solamente venía un solo avión, que era el que hacía el correo, y ese venía 1 vez al mes, pero era un solo avión. La gobernación sí tenía 2 aviones, pero eran las penetraciones de ellos y de emergencia de algún paciente, y apoyaba a los órganos del Estado y a los militares. Pero eso, épocas, allá en los años 70, 70 y 80 más o menos. Pero nosotros sí contribuimos a ese desarrollo de la aviación comercial en el Amazonas, porque aquí nadie, si nos llegaba era Puerto Ayacucho, que nosotros penetrábamos más allá todavía. Claro, al interior como tal Sí. del estado. Y
Y uno como piloto, te lo digo con toda honestidad, cuando te sientes volando en el interior del Amazonas, que estás arriba de esa montaña, por lo menos yo lo digo por mí, yo veía que ese espacio era mío solo, porque veía mi territorio y yo lo tomaba como que para mí nadie me molestaba, yo iba volando y para mí fue mi gran anhelo de volar en el Amazonas. Se le cumplió el sueño. Pues. Sí, señor. Claro, me imagino que se sentía como el rey y el dueño. Algo así. ¿Ves? Qué chévere. ¿En qué proyectos o fundaciones ha trabajado Guayumi? Mira, pues nosotros tenemos una fundación que la tiene la hija mía, de hace muchos años, se llama la Fundación Guayumi. Ella trabaja más que todo con el hospital. Ella da apoyo a los pacientes, a los enfermos. Eso lo ha mantenido ella, yo creo que debe tener más de 15, 20 años con esa fundación. Pero te digo, yo no hablaría como Guayumi, sino como persona, como piloto, y tomar el riesgo que uno agarraba de volar de noche. Y uno lo hacía por amor, por alguien que estaba allá y te necesitaba. Y yo siempre le he dicho a los otros colegas, le decía, mira, el piloto y el médico son dos cosas indispensables en este estado. Porque cuando el médico no puede más, recurres al piloto a llevar al paciente para ver si lo que no pudo aquí, lo hace el otro allá. Claro. ¿Ves? Y entonces, infinidades, como te dije anteriormente. Yo volé mucho de noche, muchísimo. Y me gustaba y disfrutaba de los vuelos. ¿Le gustaba más volar de noche o de día? No, me gustaba más de día porque tú ves si tienes una emergencia dónde vas a caer. Ah, claro. Pero de noche sí tienes que tener máxima seguridad, pues no se cometen errores. Y lastimosamente en la aviación el error lo paga con la vida. Por eso es que el piloto tiene que estar suficientemente capacitado para saber lo que estás haciendo. Eso no es cualquier cosa. No. En absoluto. ¿Cómo siente usted que ha afectado la situación a la cooperativa? Bueno, afecta en el sentido que ahora todos son permisología y los permisos no salen así de inmediato. Lleva un tiempo, 1 o 2 días, porque pasas por una serie de permisologías. Por lo menos nosotros tenemos que ir a la base aérea, presentar lo que vamos a hacer, dónde va el vuelo, con las personas que lleva. Después de ahí que firman, baja a la SODI para que la SODI te firme. Y de ahí es que de ahora en adelante de la SODI pasa creo que al CEOFAN. Y ahí es donde ellos miran, ven, autorizan y entonces se lo pasan al INAC para que el INAC, el organismo que nos rige a nosotros, que es el INAC, te dé el permiso para que tú vayas al sitio de él. Yo entiendo por las cosas que pasan y los problemas que tenemos en el Amazonas. Eso es un control que le hacen a uno. Me parece muy bien, porque este es un territorio tan extenso que yo creo que a los militares es difícil de estar en todos sitios, porque la logística es fuerte. Claro. ¿Ves? No se puede controlar todo. No, tratan. ¿Ves? Pero bueno, vamos, como dice, sujetando y acomodándonos. Poco a poco. ¿Y cuál puede decir usted que ha sido el mayor logro de Guayumi? Vamos a ver, el mayor logro nuestro yo creo que fue haber contribuido a que ese movimiento de pasajeros y de carga de todos los caseríos y las capitales de los municipios se beneficiaran. Porque imagínate tú ir a Río Negro por el río. Si es invierno son como 4 o 5 días. Si es en verano, deben ser como 10, 15 días. Llevar alimentos.
llevar personas. Te estoy hablando de Río Negro. Para Amaroa igual. Y Manapiare tienes que dar una vuelta, porque empiezas por el Orinoco, pasas por el río Ventuari y después te metes por el río Manapiare para poder llegar a Manapiare. Si te llevan, como te dije, en verano me imagino debe ser como 5 días. En invierno debe ser como un día, porque los ríos están llenos. ¿Y algún desafío que enfrente actualmente la cooperativa? No, mira, ahorita nosotros estamos parados. Nos quedamos porque es difícil. Problema de combustible, las permisologías, después los aviones, los repuestos. Y una serie de requisitos que te atañen. Entonces uno prefiere quedar en tierra. Estás viendo este avioncito que está aquí. Es mejor tenerlo aquí donde está parado ahorita. Claro. Y no sacarlo a volar. Viendo a ver qué pasa. Pero por lo pronto lo tiene aquí. Todavía lo En tenemos. reserva. Sí. ¿Cuáles son los planes a futuro para Guayín? Bueno, mira, yo como persona, como piloto, yo, como dice, puse los guantes. Ya, mira, yo volé hasta el 2005. Tuve un accidente y dije, no vuelo más. Se quedan otros grupos de pilotos, volando por la compañía. Pero como te digo, tiré la toalla. Ya dijo hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, ya como piloto no doy más. Tengo 71 años y ya está bueno. Siente que ya cumplió su ciclo. Ya yo cumplí mi ciclo. Habrán otros que vendrán y que le vaya con mucha suerte. Claro. Sí. Amén, esperemos que sí. Así es. ¿Alguna lección o algún aprendizaje que haya tenido usted a lo largo de su carrera que quiera compartir? Yo lo único que sí sé es esto. Cuando uno esté en su trabajo, como piloto, como secretaria, como ayudante, como mecánico, hay una cosa que todos los seres humanos deberían. Si tienes más poder, tienes que ser más humilde. Correcto. La vida cambia. Da muchas vueltas y Sí, hoy uno sí. está arriba, pero mañana no se Sí. sabe. Yo, a mi modo de entender, yo como persona, me imagino que en Ayacucho me conoce todo el mundo. Jocosamente como soy yo, porque no me voy a molestar. Pero no me tiro de una persona importante, ¿no? Soy el mismo desde que pensé cuando mis padres me enseñaron hasta lo que soy actualmente. Y todo mi grupo familiar de mis hijas están aquí. Menos una que está en Caracas, que se quedó cerrado de abogado y se quedó allá. Pero las demás están aquí. Y- Bueno. Sí, y no pienso irme nunca de mi país. Aquí muero. Bien. Eso es lo más bonito de una persona, que mantenga su esencia, a Así es. pesar de todo. Sí. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren quizás iniciarse en la carrera de la aviación? Mira, es una carrera ahorita que es cara. Pero el que te enamorado, yo empecé de la nada. Y llegué, la meta que yo me tracé, ahí llegué. Y de los pilotos que yo conozco, muchos se trazaron de que querían ser pilotos. Venían de familias humildes y todos se graduaron. Porque la aviación tiene algo bueno. Entre pilotos nos ayudamos. ¿Ves? Es algo así como mecánico y piloto. Yo conozco muchos mecánicos, se van, vienen, nos conseguimos en otros sitios así. Y siempre nos estamos ayudando. Esa es una familia muy grande. Por eso le digo a los jóvenes, el que esté enamorado de la aviación, eso es muy bonito. Demasiado bello. Y si quiere ser piloto, bueno, si sus padres tienen la posibilidad de que se gradúen, dele. Ahorita hay una cosa que para nosotros los pilotos, las líneas aéreas, es la universidad de los pilotos. Ese donde se forma el piloto. Porque los que volamos más abajo, tenemos un sistema de volar, el que vuela más arriba, con los aviones jet,
esa es otra aviación. Pero esa es la formación del piloto. Claro. ¿Ves? Y ahí es donde tú haces tu carrera más bonita y vas a disfrutar. Sí, ¿Ves? claro. Por eso le digo a los que quieren ser piloto, mire, aprovechalo. Algún día llega. Pero ¿Cómo le gustaría ser recordado en la historia de Amazon? pues, mira, yo quisiera que me recordaran como así como yo cuando era chamo, pues. No, no soy el show, siempre he sido humilde, trato al de arriba con el de abajo igualito, soy igual. Y así seré, como, quiero que me recuerden, Tal No. cual es usted. así como soy. ¿Algún mensaje final que quiera compartir con las personas que lo van a estar viendo? Bueno, a ustedes primero las gracias por esta entrevista. Y a la persona que nos esté viendo, bueno, bienvenido sea que a esta familia de la aviación. ¿Ok? Qué bonito, capitán. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, por su disposición. Ajá. Pues espero yo personalmente reencontrarme con usted en el mundo de la aviación. Ok. Bueno, Dios mediante. gracias, amor. Gastronomía, personajes y senderos llega a ustedes gracias a Papelería del Sur, tu aliado para el éxito. Titanium Models, no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. GHC Instituto, excelencia que marca la diferencia.